Sí. Bueno, buenas tardes. Me voy a dirigir a vosotros fundamentalmente porque estos compañeras y compañeros ya están más sobrevivientes. Pero no se callan, ¿qué quieres? Bueno. Mi mujer es Mónica Meñez, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid en Economía, y el señor es, que lo pone aquí, y espérate que sin gafas no veo, Raymond. Me recuerda a mi juventud, cuando yo iba a escuchar a un cantante que se llamaba Raymond. No voy a cantar lo que cantaba él. Lo que cantaba él. Y es de una cosa que se llama Funcal, que luego nos lo contará, porque yo no he hecho ni historia de cómo es cada uno, ni de nada, porque estoy hasta el gorro de aprender una cosa de estas así, de escribirla, y luego cuando llego aquí me dejo el papel y no lo leo. Así que a lo largo de la tarde-noche nos vamos enterando de quién es uno y quién es otro. A ella la habréis visto por la tele, y él también, yo hace poco que le vi por la tele también comentando alguna cosa de economía. Y luego viene una sorpresa de estas cosas que te da la vida, que te encuentras en tu barrio con un señor, joder, que es escritor y que viene aquí a la escuela de estos que vienen, de los literatos que vienen aquí a aprender a escribir, Juan Pedro, Joaquín. Era antes también. No, yo lo he visto yo en su día. ¿Sí? ¿Tú también? Bueno, pues no es que haya salido de aquí, él ya venía criado, ¿eh? Y es profesor de la facultad de medios, no, de, ¿cómo se llama eso? No, Ciencias de la Información, pues que siempre se me olvida. Entonces, de ese libro, ¿qué os puedo decir? Pues que el señor Javier del Pino, ese periodista que vive en Nueva York, que es de Usera y demás, y que acá para los fines de semana en la cadena SER, pues lo puso a este chico por las nubes, seguramente que con razón, claro. Y además sí que parece ser que el libro este, los señores estos que dan todos los premios habidos y por haber, se negaron a publicarse, los del grupo Planeta. Y bueno, por ahora lo sé. Se llama Andrés Villena, vive aquí en La Rosa, y es una suerte que tenemos. Aquí tenemos, cada día te llevas una sorpresa, agradable. Algunas veces es desagradable, pero esta es agradable. Y yo no os cuento más, aquí la mesa es rectangular, pero como si fuese redonda, una mesa de camilla, vosotros lo podéis hacer como os dé la gana a los tres, como os queráis organizar, y que estéis en vuestra casa. Así que hacerlo como mejor os parezca y como mejor queráis. Y yo ya con esto me siento, no hace falta que aplaudan, por favor. Habíamos hablado antes, habíamos comentado que sería mejor organizar esto en forma de diálogo, ¿no? Para que sea más ameno y, bueno, en vez de grandes presentaciones académicas, ¿no? Yo quería empezar agradeciendo a Alfonso su gran labor aquí, ¿no? Bueno, esto es una labor de acróla que además ahora estamos llenos de actividades y de historia. Pero bueno, en este caso, pues, da la casualidad de que yo os conocía y pues tienes que mirar a veces de los amigos, y para un tema de estos, a tus amigos que saben de esto, pues mejor no vas a encontrar. A ver, yo creo que este es un libro importante. Este es un libro importante. Seguramente que se puede criticar por algunos lados, etcétera, pero yo creo que es un libro importante porque en el día a día normalmente estamos hablando de cosas que son un poco superficiales, que son consecuencias de algo que es consecuencia de algo, y esto va a la raíz de los problemas que estamos viviendo. Yo creo que si queremos entender, no lo he puesto así, si queremos entender por qué hemos tenido una crisis inmobiliaria, una crisis financiera muy grave, por qué está pasando lo que está pasando en Oriente Medio, en cierto modo. Esto es más bien de España, ¿no? Pero también se puede aplicar a otros países.
por qué en algún momento, cuando se proponían soluciones a la crisis energética, a la inflación de precios de la electricidad, por qué algunos grupos se oponían a una medida así, porque era muy difícil hablar de esto. Yo creo que, en cierto modo, este libro contribuye a entenderlo, ¿no? Y contribuye, en cierto modo, a entender cómo podemos salir de la parálisis, por ejemplo, con una crisis de vivienda. Esto es lo más actual, en el caso que aquí, que tiene que ver con la vivienda. ¿Cómo se puede explicar que estamos en esta situación? Y yo creo que, en cierto modo, el libro aporta una dimensión que me parece fundamental, en el sentido que es fundacional, que son las redes de poder. Yo lo llamo así, ¿no? Las élites, pero digamos que son redes, más que personas, es la interconexión entre redes de poder. Y yo, para empezar, ¿no? Porque tiene que hablar sobre todo es el autor, evidentemente. Yo lo que te preguntaría es, digamos, cuando empezaste con esta investigación, con este trabajo, yo no sé si eras consciente que ha sido hasta el año 39, en cierto modo. Esas redes de poder, has hecho un trabajo casi, yo diría, de arqueólogo, y has visto que va finalmente hasta prácticamente hace casi un siglo, ¿no? 3/4 de siglo. Cuando empezaste con este trabajo ingente, ¿eras consciente digamos, de lo que representaba? Porque pues, reflexionar sobre la red de poder finalmente te ha llevado a prácticamente un siglo atrás. Bueno, muchas gracias por venir un domingo y sobre todo gracias a Alfonso, que presionado por un amigo mío que se llama Chimo, que ha hecho ya hasta de sicario, ha decidido traerme aquí y reunir a tanta gente un domingo. Pues yo me siento muy agradecido también que hayan venido Raimon y Mónica, a los que yo sigo antes de ellos conocerme a mí. A Mónica pues precisamente le había citado un artículo sobre privatizaciones este año, y a Raimon pues yo creo que lo leo desde que tenía pantalones cortos. Tiene una columna sobre análisis de coyuntura en el país, y que para todo profesor de economía aplicada como soy yo pues nos viene bien estar al día, ¿no? No quiero enrollarme mucho, porque si suelto un rollo luego tengo que seguir viviendo aquí y no quiero que haya rencores, ¿vale? Entonces, la pregunta de Raimon es muy amplia. El origen de este libro es un libro anterior que se llama Las redes de poder en España, que es un cuadro, y partía de una pregunta: ¿cómo es posible que cuando lleguen gobiernos de izquierdas acaben siempre como disculpándose al público? Pues no queremos dar miedo a tanta gente, no queremos asustar. Entonces yo, más que los poderes flexibles, que bueno, se presentan siempre en campañas electorales, aparecen en las tertulias y están en lo que se llama la agenda de los medios, quería referirme a los poderes fijos. ¿Cuáles son los poderes que se mantienen y cómo lo hacen pese al ciclo electoral? Porque al final puede ocurrir una cosa, que si no nos fijamos en ellos, con los ciclos electorales, cuando nos son favorables, nos quedamos contentos, como si fuera una especie de ansiolítico, ¿no? Y a raíz de ahí me planteé la siguiente pregunta, que es: ¿cuál podría ser el momento fundacional del, no sé si régimen, pero el sistema de relaciones que persiste pese a los cambios, ¿no? Me planteé el año 59 porque la bibliografía así corriente pues se plantea como el año en el que económicamente cambia todo, ¿no? Se abre el país al exterior y empieza a crecer la economía. Pero me fui al 39 porque yo creo que había que irse al 39 como sistema original de equilibrio de distintos grupos de poder. Y ahí me di cuenta de que se podía ver la dictadura franquista a los 40 años desde un punto de vista distinto, entendiéndolo como un autoritarismo competitivo entre distintos grupos de poder. Eso, uno corre el riesgo de relativizar la dictadura y negar que fuera un totalitarismo y que el poder fuera relativo. Para mí esa aproximación me ha permitido también ver que durante esos 40 años el pueblo español fue mucho más rebelde y protestatario de lo que nos han contado. Las rebeliones estudiantiles, las huelgas sindicales, incluso con infiltraciones en el movimiento nacional sindicalista desde primeros de los 50. La verdad es que esto, bueno, las redes estudiantiles, las feministas, las asociaciones de vecinos y los movimientos vecinales dan mucha esperanza en el sentido de que el periodo franquista se puede analizar como un periodo obviamente autoritario, pero que también se puede entender como en democracia una sucesión de distintos grupos de poder. Y en cierto modo que en la democracia esos modos autoritarios persisten. Es verdad que queda ya como una anécdota que el libro iba a salir con Planeta, la tesis es el autoritarismo, a ellos les parecía muy bien, pero a última hora dijeron: nos acabamos de dar cuenta de que este año, en este 2026 no podemos sacarlo, no nos da tiempo. Entonces, bueno, eso también era un pequeño refrendo al libro, ¿no?
Curiosamente, aunque empezamos en el 39, yo creo que el año 59 es clave para entender muchas cosas. Casi todo el mundo mira al 59 cuando intenta entender el origen del sistema actual. De hecho, en el año 2012, tú lo recordarás probablemente, Raimon, Mariano Rajoy tenía muchos problemas para negociar con la Comisión Europea la política presupuestaria porque teníamos unas cifras de déficit y de deuda pública enormes. Y a Álvaro Nadal, que era su principal asesor económico, le dijo, vamos a soltar un globo sonda de que no es que vayamos a salir del euro, pero vamos a empezar a negociar la posibilidad de que si las cosas no van como queremos, la salida del euro podría quedarse abierta. Y entonces El País, al día siguiente o 2 días después, publica un artículo firmado por Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano, 2 catedráticos en universidades norteamericanas de prestigio, que dicen, no queremos volver a la España de los años 50. Y a mí me quedó ahí la idea de esas ideas, de ese miedo que surge siempre que se producen cambios como los de 2012, cambios como los de 2015, que siempre nos entra un miedo y siempre nos vamos al mismo año, o al 39 o al 59. El 39, el momento en el que el dictador termina la guerra civil, es un acontecimiento absolutamente traumático, y el 59, el año en el que empieza la salvación. Una salvación que se materializa en un crecimiento del consumo per cápita y del Producto Interior Bruto, pero que se narra en términos bíblicos. Salvación, milagro español, el sustrato católico, incluso en el análisis económico y político, no desaparece en los últimos 80 años. Entonces a mí toda esa mitología me parece que es un sustrato discursivo, detrás del cual, si lo sabes analizar, hay una serie de grupos que son los que patrocinan ese discurso. Son, por un lado, grupos capitalistas, ninguna sorpresa, finanzas, monopolios industriales, y tecnocracia. Eso quizás es lo más difícil de entender, porque ¿qué es la tecnocracia? La alta dirección de esos grupos capitalistas. Normalmente en democracias representativos de los ciudadanos, altos funcionarios, una serie de políticos y parlamentarios que están bien relacionados con los grupos de poder, a veces no de manera explícita en el sentido de que formen redes clientelares, simplemente que tienen una afinidad que les lleva a coincidir en puntos de vista, ¿no? Esto no es solo español, esto ha pasado en Francia, ha sido analizado por Ralph Miliband en Francia, en Italia, en Inglaterra. El alto funcionariado de élite colinda mucho con los intereses de la clase dominante, pero en España probablemente por la continuidad de la dictadura desde el 39 hasta el 77 esto es más marcado. Bueno, yo también daros a todos buenas tardes y agradecer la invitación a Alfonso y a Crola, por supuesto, y bueno, felicitar al autor, ¿no? Porque francamente ha hecho un trabajo ingente, hay un estudio detrás histórico y muy bien documentado, que ya me ha dicho que le ha llevado 6 años y de verdad que se nota el trabajo que hay detrás. Es muy interesante y bueno, es un tema además pues que tiene mucha actualidad y que tristemente pues no terminamos de modificar estos comportamientos a pesar de tener democracia, porque esto uno pensaría que con la democracia ya se tiene que acabar este tipo de redes de poder y de élites extractivas que finalmente pues son justo lo contrario a una democracia económica y a un reparto justo de la riqueza entre el capitalismo y los trabajadores, que es a lo que todos aspiramos, y esto pues todavía en la democracia queda ese paso, ¿no? Claro, he visto que esto es muy propio también de España, y ahí es también un poco mi pregunta, ¿no? Finalmente esto es algo que es idiosincrásico a nuestra propia naturaleza. No sé si detrás de esto está el tema del lazarillo de Tormes, o qué es lo que ocurre, porque lo tenemos porque lobbies hay en otros lugares, pero en España es verdad que hemos sufrido, yo no sé si tendrá que ver las dictaduras, ya no solo la dictadura de Francisco Franco, sino la de Primo de Rivera inclusive, que crea estos clientelismos, estos amiguismos, estas familias que se reparten el poder y la riqueza, y son los que dirigen absolutamente todo. Y este sistema además se presta también a la corrupción. Detrás de este sistema clientelar está la corrupción y este amiguismo, como digo. Estas élites de familias burguesas endogámicas
que luego además también pues traen consigo las puertas giratorias, ¿no? Porque vemos que pasan del poder político al poder económico y luego otra vez al poder político y por lo tanto controlan todo y que también controlan hasta, bueno, pues la regulación, ¿no? Controlan el Parlamento también porque también están ahí, entonces la regulación ya es proclive a sus propios intereses. Entonces, bueno, esto, la primera pregunta sería esa, un poco si España es que es diferente, si nosotros, o sea, que por qué en España. Y luego hay otro tema que también al hilo de leer el libro, pues me ha venido a la cabeza y es, bueno, realmente hemos cambiado, porque a mí me viene una desazón, ¿no? Hemos cambiado, ¿y cómo podemos cambiar? Porque esto verdaderamente es un tema que tenemos pendiente, yo creo. Yo pienso realmente que el Estado, o quiero pensar que hay un Estado fuerte, nos tiene que llevar a que esto cambie, ¿no? O sea, bueno, yo pienso que si el papel del Estado es fuerte y puede controlar, y puede supervisar, y puede regular este tipo de comportamientos, y podemos efectivamente excluirlos, porque esto además trae consigo muchísimas consecuencias de todo tipo. O sea, yo ahora veo a los jóvenes, hablábamos de la vivienda, pero también la preocupación de los jóvenes de tener una buena inserción laboral y una vida acorde pues con lo que han trabajado, porque muchos se han formado, han estudiado, pero luego no aplica el mérito y la capacidad. Porque claro, ves que efectivamente este tipo de redes pues lo copan todo. Y los que triunfan, progresan y están en los mejores empleos, en las mejores posiciones, pues resulta que es el sobrino de no sé quién, con un apellido compuesto, el hijo de no sé quién. Entonces, realmente esto es un problema también para la juventud y para las oportunidades que tengan de vida laboral y de futuro. Entonces, esto lo tenemos que cambiar. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos cambiarlo? Porque evidentemente sigue estando ahí presente. Bueno, la segunda pregunta es súper difícil, pero ahí por eso probablemente me voy a la primera. Pongo la excusa de que es por orden. Yo creo que una de las principales, que yo creo que la mayoría coincidiremos en esto, aunque sea un poco tópico, una de las principales diferencias entre la estructura de la élite en países que tienen democracias más maduras que la nuestra, es que si nos vamos al año 45, por ejemplo, en Inglaterra, Churchill es un ídolo y sin embargo pierde las elecciones porque la ganan los laboristas, que con los sindicatos laboristas ponen en marcha, no sé si se me oye bien por el fondo, pero aumento. Un poquito más fácil. Ponen en marcha un proceso de nacionalizaciones en empresas estratégicas. Un proceso de nacionalizaciones que probablemente no tuvieron mucho control obrero, pero crean un parque público por razones económicas, pero también por razones políticas, porque entre otras cosas las democracias occidentales tenían que seducir al votante para que no se hiciera prosoviético. Eso pasa, pues los años del gobierno de Gaulle, pues está al principio por lo menos con ministros comunistas. ¿Qué pasa en el 45 en España? Como mucho están moderando las manifestaciones en la Plaza de Oriente y están empezando a disimular lo del brazo en alto. Quiero decir que el momento fundacional del régimen en España es bien distinto. ¿Y qué pasa en el 45 o qué pasa en el 40? Que hay un pacto entre una aristocracia financiera, que es la correa de transmisión económica de la monarquía del rey Don Juan de Borbón, que está exiliado, que está preparándose para volver y al final se sintetiza en la preparación de Don Juan Carlos en la finca de la Jarilla, por ahí por Tres Cantos, lo que sería ahora mismo el municipio de Tres Cantos, pero tenemos por un lado una aristocracia financiera que controla lo que eran los 7 grandes bancos, que ahora mismo son prácticamente 2 o 3, que eran el pequeño Banco Santander, el Banco Central, el Banco del Opus Dei, el Popular, etc. Y luego un Estado penetrado por un partido único que se llama Falange Española de la Hons tradicionalista, que es una red clientelar de puestos públicos en la administración o en las empresas públicas. ¿Cómo se hace la industrialización o cómo se acelera en los años 40? El Instituto Nacional de Industria era una iniciativa estatal, pero que no era del mismo corte que en Inglaterra o en la Nueva Italia o en Alemania. Estaba controlado absolutamente desde arriba. ¿Y quién lo financiaba? Emitía pagarés como de bonos de deuda pública que compraba la banca, que al final los descontaban el Banco de España, con lo cual al final tenían plusvalía por la manera de financiar la industrialización. O sea, la banca tuvo, lo que quiero decir es que tuvo un papel privilegiado desde el principio, sin ningún tipo de control popular
el único control popular, más populista que popular, era el de la Falange, porque como competía con los que llamaban monárquicos por el poder, pues tenían un cierto equilibrio. Entonces esa tradición de intercambios entre lo público y lo privado en España no está trabajada en 1977, y lo que se ve, yo lo cuento narrativamente, pero los datos que se ve, el momento clave para entender esto es 1982, porque Felipe González gana con 202 diputados, pero cuando va a nombrar a los presidentes de las empresas públicas pone a todos o una buena cantidad de dirigentes del círculo de empresarios, Claudio Boada, José María López de Letona, antiguos ministros franquistas, porque entre otras cosas no tienen cuadro y entre otras cosas no pueden o no quieren, deciden no enfrentarse al mundo financiero, que está muy controlado, que financia en buena medida las campañas electorales y que tiene en sus manos buena parte de la industria. Entonces, por un lado, fichan para la empresa pública, que luego entrará en proceso de privatización, a antiguos altos cargos del régimen anterior, y luego fomentan que algunos de los ministros franquistas pasen, con el visto bueno del gobierno, a la banca privada. Con lo cual, al final, ese movimiento banca, industria, Estado, en la etapa de los 14 años de Felipe González hasta el final, pues no es que se mantenga igual, pero en líneas generales parece que no ha habido una transición en lo económico de separación de poderes. No sé si me explico. Si además añadimos que la banca controlaba en buena medida los medios de comunicación, la separación de poderes obviamente cambia y la transición se avanza muchísimo, pero se avanza a costa de que eso, por lo menos ellos deciden que no es el momento de tocarlo. A lo mejor yo creo que a nuestros antepasados, por decirlo de alguna forma, hay que disculparles muchas cosas, porque también ellos crearon una hacienda moderna o la intentaron modernizar. También ellos universalizaron servicios públicos que sin ellos a lo mejor no se sabe cómo hubiera sido la historia, ¿no? Entonces todo eso lo hicieron, pero lo hicieron a costa de que lo otro lo quisieron mantener de la otra manera. Y lo quisieron mantener de la otra manera porque, a diferencia de las democracias occidentales, esa transición no se había hecho. En España se llevaba mucho más un fenómeno que, de la manera en que lo voy a decir, a lo mejor no suena, pero se va a entender porque lo estamos viviendo hoy día, el concepto de socialización de pérdida. La Intelorce quiebra, la rescata el Estado, cuando da buenos resultados la privatizamos. Bueno, pues los rescates bancarios son un ejemplo de socialización de pérdida y son típicos de estados con déficit democrático. ¿Por qué? Porque los economistas de ese país no son tontos, los de España saben lo que es la socialización de pérdida y saben que si el Estado asume un banco quebrado, lo tiene que hacer a costa del dinero de los contribuyentes, de emisiones de deuda pública que se van a encarecer. Eso es que no pasa ni en Estados Unidos, porque el préstamo que se hizo a la banca que quebró se recuperó con intereses. Entonces a mí ese dato me parece llamativo, porque Estados Unidos no es un ejemplo de soviet, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que el déficit, eso es lo curioso, ¿no? El déficit democrático, como tú has dicho, la burbuja inmobiliaria es un resultado económico y parece que no tenga relación con el sistema democrático, parece que sea un movimiento espontáneo de gente que se ha puesto a comprar casas, pero eso deriva de una dirección sin control y con una cultura de mando y una relación con lo privado que requiere un estudio propio, ¿no? Al hilo de esto que comentas, yo creo que hay un punto que yo, que estoy un poco en el mundo de la economía y de hacer estudios y tal, entonces yo no sé si a lo mejor a mí me categorizarías en las élites, entre comillas, etcétera, pero sería de las élites a las que sigo. Pero en el sentido de que tengo la suerte y es un privilegio de poder participar en el espacio público escribiendo artículos, ¿no? En ese sentido. Pero lo que sí veo es que, y más que en otros países, he salido también de lo que comentaba Mónica hace un momento, yo he vivido en otros países también, es que hay temas, yo no sé por qué, que son tabú en España. Es decir, hay temas de los que no se puede hablar fácilmente como economista. Yo intento siempre, pero no es fácil. Por ejemplo, antes de la burbuja inmobiliaria, los principales centros de estudios, el propio Banco de España, lo que estudiaba es el impacto del salario mínimo interprofesional, la generosidad del sistema de pensiones, la financiación de la protección social, es decir, temas que no tenían nada que ver con ese momento. Y mientras que hablaban de esos temas, estaba creciendo una burbuja inmobiliaria
y yo no digo que esos temas no tuvieran relevancia, pero ese tema no se podía estudiar. En este momento estamos, yo creo, también en una especie de burbuja, que yo llamo de burbuja especulativa. Lo llamo de expectativas porque no es fácil hablar de burbuja especulativa, ¿no?, en este entorno en el que estamos, pero yo creo que estamos en una burbuja. Y en cambio el discurso dominante es construir más sin preguntarnos construir qué tipo de vivienda. Lo que necesitamos es vivienda social. Y en cambio la parte de vivienda social, pues, os fijaréis, es muy difícil llevarlo al debate. Entonces yo lo que veo, generalizando la pregunta, es ¿por qué es tan complicado? Ahí lo que dice Mónica, las redes de poder existen en todos los países del mundo. Yo creo que esto es así en todos los sitios, en cualquier dinámica de grupo esto ocurre. Pero en el caso de España hay como un hermetismo y un tabú para algunos temas que a mí me parece muy sorprendente y que no consigo entender después de llevar 10 años aquí, no lo entiendo todavía. Entonces, ¿a qué se debe, no?, en cierto modo? Porque yo diría que incluso a nivel más terrenal, al final, teniendo en cuenta que yo creo que las élites existen en todos los países del mundo, lo importante es si el sistema de élite que tenemos es un sistema que es útil para la sociedad. Entonces, vimos, por ejemplo, países que han funcionado mejor que otros, etcétera, que tienen, y nosotros tenemos todavía temas en que vamos por detrás, básicamente por causa del sistema de élites que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan complicado abordar estos temas? Por ejemplo, ahora la burbuja especulativa, el impuesto de sociedades también ha sido un tabú durante mucho tiempo y ha sido muy difícil ponerse de acuerdo yo he trabajado mucho tiempo en organismos internacionales para hablar de un impuesto mínimo a las grandes corporaciones mundiales, y ahora Estados Unidos se acaba de desvincular de ese frágil acuerdo que se había producido. Entonces, pero bueno, ese es un tema también. Y aquí... No es que no haya construcción o que no haya vivienda, es que no hay política de acceso, que el estado del bienestar en ese sentido está ausente. Yo recuerdo una frase, creo que fue en 1958, así por remarcar lo abstracto con lo concreto, el ministro falangista José Luis Arrese lo habían desplazado del poder porque él aspiraba a ser el nuevo López Rodó, pero en plan neofascista, ¿no? Y le dan el Ministerio de Vivienda y él muy inteligentemente sale con una frase, dice: este es un país, queremos un país de propietarios y no de proletarios, ¿no? Porque se concibió la propiedad, porque España era un país de alquiler, sobre todo en ciudades como Madrid. Yo creo que el porcentaje iba casi al 85% de la vivienda, ¿no? Pero claro, la propiedad era un elemento de socialización que por un lado te podía acercar al régimen en el sentido de que, hombre, pues un propietario que tiene que pagar la casa pues tiene más que perder, pero por otro lado era de socialización religiosa porque el espacio en propiedad era un buen lugar para crear o recrear la familia tradicional, que era una división sexual del trabajo clarísima, que además con la cual Franco se aseguró el pleno empleo, eso y exportando 3 millones de parados, porque mujer que se queda en casa, mujer que no está en las listas del paro, con lo cual la idea del milagro era redonda, ¿no? Y compleja en sí misma. Este tema de vivienda en ese sentido no se toca. Luego otro tema que no se toca es el de las privatizaciones. No, en un momento de inestabilidad como este no se concibe o no se abre un debate nunca, en los periódicos no lo recrean, sobre, no digo ya una nacionalización de los medios de producción, me refiero a que el Estado, igual que en países como Francia o Italia, tuvieran o controlaran un 20% de los sectores estratégicos o de algunas empresas que pertenecen a sectores estratégicos, en la medida en que la incertidumbre es infinita, y ante incertidumbre infinita la inversión privada pues se vuelve muy cobarde, pero no porque sea cobarde en sí misma, sino porque es que los resultados económicos privados lo exigen, ¿no? Exigen tener miedo a cómo va a ser pero para eso está la palanca estatal, no solo para socializar pérdidas, sino para aprovechar determinadas oportunidades. Ese debate no existe, y cuando se abrió en los años 90 o en los 80 se abrió como se abrió, diciendo bueno, hay que privatizar porque lo privado va a gestionar mejor que lo público, porque España, y siempre sale que España ha sido un país, siempre en todos estos debates, España no se puede permitir una aventura democrática, una aventura desde dentro, porque lo público, la administración pública funciona mal en España. Entonces tenemos, yo creo que vemos como el machadismo este del déficit de autoestima,
que además arranca desde la caída de las colonias en 1898 y estos escritos de Joaquín Costa, que lo tenemos como el gran regeneracionista, ya habla del cirujano de hierro. Aquí tiene que venir Luis de Guindos a hacer un plan de austeridad, y siempre Luis de Guindos no existe en los escritos de Costa, pero yo lo veo presente, porque es que además siempre ese cirujano de hierro viene de donde viene, o es un técnico comercial o ha pasado por la banca de inversión, que no tengo nada en contra, y más bien al revés con la banca de inversión, pero esta idea del regeneracionismo desde arriba siempre está como muy presente. Yo creo que esta otra anécdota, otro hecho, cuando termina la Primera Guerra Mundial, el ministro de Hacienda español de la Restauración, que ahora mismo no voy a caer, propone un impuesto a los beneficios caídos del cielo, que ese concepto sonará porque Pedro Sánchez lo propuso con la banca y eléctricas, con la gran inflación de Ucrania, como España había sido neutral, los comerciantes habían hecho el agosto, nunca mejor dicho, con países extranjeros, y entonces el ministro de Hacienda dijo, bueno, pues vamos a poner un impuesto que ahora se llamaría así, ¿no? El windfall profit o así. Las élites burguesas catalanas, económicas, empresariales catalanas y vascas firman en el Hotel Palace un pacto para que ese impuesto no salga. Pero detrás de ese impuesto estaba la construcción de una hacienda moderna, una forma progresiva yo creo que es el antecedente de la lucha contra el impuesto de sociedades. Luego, cuando Pedro Sánchez, el primer ministro Pedro Sánchez, ha querido gravar los beneficios extraordinarios de banca y eléctricas, la patronal le ha puesto un recurso en el Constitucional, o por lo menos ha tildado la medida de inconstitucionalista. Es que ese paralelismo está muy claro, porque son casi 150 años, ¿no? Entonces yo veo muy presente en el pasado, en nuestro presente y probablemente en nuestro futuro, pero esa especie de autocensura en el debate, pues supongo que es algo que se pone muy de manifiesto, ¿no? Otros intentos para reformar la hacienda pública y el Estado los hicieron los propios franquistas, fracasaron. El ministro José Larraz en el año 44 le propuso a Franco un impuesto progresivo, que no sería como el que puede poner ahora un fiscalista del PSOE, ¿eh? Era un cambio muy pequeño. Pues Larraz se fue a la calle. Lo que pasa es que el irse a la calle con el franquismo, cuando pertenecías a los propagandistas católicos, a lo mejor te largaban pero te ponían a presidir Tabacalera, por ejemplo, como hicieron con Larraz, o otra empresa como hicieron con Eugenio Espinosa de los Monteros, que es tío bisabuelo del actual Iván Espinosa de los Monteros, que es como el caballero blanco el errejonista, ¿no? de Vox, ¿no? por decirlo de alguna forma. Perdón que me he enrollado un poco. Sí. Bueno, yo veo que efectivamente hay un capítulo en el libro que trata las privatizaciones, sí. Y es muy interesante porque vemos que hay sectores de interés general, como ha comentado, el sector eléctrico, no podemos vivir sin la electricidad o la energía. El sector financiero, no podemos vivir sin el sector financiero, porque el dinero lo necesitamos para todo. O sea, son sectores que llaman la atención que los hayamos privatizado tan alegremente, cuando además en otros países de nuestro entorno, en la Unión Europea, no lo han privatizado. O sea, hemos sido los alumnos más aventajados. Cuando nos incorporamos a la Unión Europea, venga, a privatizarlo todo, y a veces tristemente también pues por gobiernos socialistas. Digo tristemente porque, hombre, uno espera que los gobiernos de izquierdas pues no acometan este tipo de reformas. Y digo que es triste porque al final pues vemos que en Francia, en Alemania, pues por ejemplo las cajas de ahorros siguen estando, y nosotros aquí, en vez de cuestionar el modelo de gobierno y ver cómo mejorarlos, pues directamente fuera, lo privatizamos. Y ahora vemos pues muchos sitios donde hay exclusión financiera, vemos las dificultades que hay de financiación, etc. Y el sistema eléctrico, pues 3/4 de lo mismo, porque vemos en Francia y en Italia y en Alemania que tienen empresas públicas de energía y que toman decisiones pues mucho más acertadas muchas veces, y nosotros aquí tenemos enfrente a estas patronales que no son nada solidarias, y que vemos las diferencias de rentas que cada vez son mayores, porque pues los beneficios van creciendo mientras que los salarios no crecen igual, y eso nos lo dan los datos, y cada vez vamos a más. Y cuando uno dice no, vamos a intentar que paguen más impuestos, que sería lo justo, no, se ponen enfrente efectivamente y recurren y van al Parlamento Europeo y tal, y tampoco quieren que participen los trabajadores en las decisiones de las empresas. Todo lo que sea democratizar, pues ahí está, ¿no? Y yo me preguntaba también,
por el papel de la Iglesia, fíjate, porque la Iglesia yo creo que también tiene mucho que ver en todo esta composición de redes de poder, porque efectivamente, claro, teníamos en España el diezmo eclesiástico, ¿no? Y bueno, pues todas estas reminiscencias pues están ahí. Y luego otra pregunta ya, por también dar pie luego a claro, los asistentes, sí. es, bueno, la lucha de clases, o sea, el papel de la movilización obrera, hasta qué punto pues esto, bueno, pues ayuda o ha ayudado o podrá ayudar también, ¿no? Y enlazando con esto también la educación, porque yo creo que nosotros tuvimos una república que tuvimos aquí, la Institución Libre de Enseñanza, y unos avances en materia de educación y también para las mujeres. Luego, claro, vino la dictadura y esto pues todo se cortó. Y yo no sé si somos capaces de volver a recuperar todo esto para que también nuestros jóvenes, nuestros niños, pues estén en esta lucha y podamos avanzar, porque veo que si no, al final estamos en unos retrocesos, porque es que también uno ve la actualidad mundial y ve a Donald Trump y ve a los extremismos, la ultraderecha, que está ya en determinados países muy avanzada, afortunadamente en España no tanto, pero a uno le da un poco de miedo, decir, bueno, es que esto, o sea, no solo no avanzamos en la dirección, yo creo, correcta, sino que en alguna medida incluso retrocedemos. Y yo ahí por eso digo la educación, porque yo creo que hay también problemas de educación, porque si no, no me puedo explicar que haya jóvenes que estén optando ahora por estas opciones de ultraderecha. Y también otra cosa, dos cosas más que quería, que se las tengo aquí anotadas, es el tema de la tecnocracia, que enlaza también con esto de la actualidad, ¿no? El poder tecnocrático, porque ahora es que tenemos también tecnológicas, tenemos la tecnología y vemos que esto también está cobrando un poder en todo este entramado y que estamos en manos también de ellos y con las redes y con los teléfonos y también esto, los jóvenes, la forma en la que las opiniones se cambian o se manipulan, todo esto está ahí. Y finalmente, ya termino, los medios de comunicación, que yo veo que el tema mediático, fíjate, también está un poco controlado. ¿Cómo ves tú esto? Controlado por estas élites, ¿no? Estas élites que dominan España, ¿no? Porque uno echa en falta que haya pues no sé si oposición, o al menos crítica mediática mayor y cuestionamiento, y ves que, bueno, los medios de comunicación en algunas ocasiones, y prueba de ello es que este libro tú lo vas a publicar en una editorial del Grupo Planeta, y el Grupo Planeta finalmente pues no le ha parecido. ¿Hasta qué punto tenemos ahí también un problema que impide que la democracia avance? Porque claro, lo que es los medios de comunicación son fundamentales porque son la cadena de un poco de transmisión hacia los ciudadanos en una democracia de la información, sin que haya manipulación y bueno, y podamos elegir libremente todos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, perdóname porque también lo he dicho así todo lo que he ido anotando para que dé pie también a que intervengan los... Sobre el tema de las privatizaciones, bueno, pues yo creo que ahí hemos coincidido pasados 25 años, porque tú viste de las primeras autoras que empezaron a ser críticas con un proceso que se vendió como una maravilla, que íbamos a ser todos accionistas de la marca España y ya podíamos sustituir el estado del bienestar por eso, ¿no? Porque ya como teníamos réditos de las acciones de Endesa o de Gas Natural que siempre iban a ir para arriba, pues ya esa era una forma de privatizar. En realidad era un plan que no salió de privatizar el estado del bienestar, que con la marca de Aznar, no la del PSOE. ¿En qué se diferencia la etapa del PSOE con la del PP? Yo no defiendo la del PSOE, pero es que me la he estudiado muchísimo y en la etapa del PSOE, el PSOE hereda el aparato industrial franquista porque UCD no había tenido tiempo para hacer nada y Franco el franquismo en los últimos 4 o 5 años tampoco había metido mano a una industria que estaba súper subsidiada por un proteccionismo ramplón y radical que hizo que se perdiera muchísima competitividad laboral, había problemas salariales, los energéticos los conocemos, los productivos también.
Y entonces el PSOE tiene que vender aparato público de empresas que empezaron a ir mejor con multinacionales que entraron. Ese es un tipo de privatización. Yo el que critico es un conjunto de ventas de paquetes de acciones de empresas que en lo público eran rentables. Entonces las sanean en cierto modo con dinero público y luego las venden. Y entonces pasan de ser monopolios públicos a ser oligopolios privados. Luego cuando te estudias los altos mandos de esos oligopolios, pues ves que tanto gente del PP como del PSOE que ejecutó o justificó académicamente esas privatizaciones forman parte o han formado parte de esos consorcios. Entonces yo creo que las privatizaciones de los paquetes que eran rentables de Endesa, Telefónica o lo que es ahora Naturgy no tenían una justificación yo creo que ni económica en términos de eficiencia ni fiscal, porque es verdad que podían ahorrar, pero ya habían sido saneadas, con lo cual los propios expertos no se terminan de poner de acuerdo. Yo creo que la cuestión es que esos paquetes clave se vendieron al Banco Santander, al Banco Central Hispano, a la Caixa y, si no me equivoco, al otro banco que me queda, que ahora mismo no me va a salir luego en mi casa, ¿no? Pero el BBV, que era el que más intercambió altos tecnócratas que en la etapa del PSOE, ¿no? La diferencia con el plan de Aznar es que Aznar sí tiene un programa claro de privatizaciones y además con una raigambre ideológica muy fuerte. Quería ser era el thatcherismo ibérico o el thatcherismo mediterráneo. En 7 meses vendieron tanto o más que el PSOE, no en 14 años, pero sí en 7 u 8 años. El programa del PP, además de creer que lo privado gestiona mejor que lo público, que haces caja y reduces déficit y deuda para entrar pronto en la futura unión monetaria, tiene otro correlato, que es que los españoles van a ser accionistas del milagro económico, otra vez lo teológico. Y ahí en ese sentido el sustrato religioso de que me ayude Dios y que esto va a ser un milagro y me van a cuidar desde arriba, no sé de cuánto, si del Estado de más arriba, está presente. Lo que ocurre es que el CIS, dirigido por un presidente que se llamaba Ricardo Montoro, que era hermano de Cristóbal Montoro, empieza a darle las encuestas que España ha dejado de estar en el 4,5, el 5, ya está en el 5,5, que viene a ser ya, empieza a ser centro derecha, 5,7, 5,8, ideológicamente convertir a los españoles en accionistas de un milagro, pues ya te crea una red clientelar como la de la Comunidad de Madrid, que sabemos que es difícil que cambie de poder porque hay una política de compra de votos indirectamente y de traer capital que asegura clientelarmente los resultados electorales, que no tiene nada que ver eso con el fraude, es una planificación, es bien distinto, ¿no? Bueno, esto, en cuanto a las privatizaciones, esto parece que las élites nos dominen y no podamos hacer nada, pero tenemos una democracia en cierto modo porque hubo unas movilizaciones sindicales bestiales en los años 70. Si no se hubieran perdido, y esto creo que es un punto que es muy importante, si no se hubieran perdido millones de horas en huelga, a lo mejor el plan de Fraga de crear una especie de autoritarismo 2.0 hubiera funcionado. Pero no solo los movimientos sindicales, los partidos de izquierda, las feministas, mi libro carece en buena medida de perspectiva de género, no tengo suficiente formación, en mi defensa diré que hasta los 60 no hacía falta hacer mucha perspectiva de género, porque había una mujer como alto cargo en los planes de desarrollo de 95 personas, con lo cual la perspectiva de género estaba nítidamente clara, ¿no? Pero bueno, aún así es uno de los déficits del trabajo, pero estas movilizaciones estudiantiles y asociaciones de barrio fueron clave. La cuestión es por qué desaparecieron, porque cuando se forma el gobierno socialista, este movimiento social ya está agotado. Probablemente ocurra un movimiento no planificado, que es que cuando hay un partido fuerte que genera, entre comillas, ilusión, esos movimientos son absorbidos, bien porque consideran que han cumplido su función, o bien porque son contratados. Porque en cierto modo las movilizaciones del 14 hasta el 15-16 cesaron y se convirtieron en muchos casos, volvió a pasar algo parecido, ¿no? Y en cierto modo que ahora haya un intento de reunión de la izquierda con personajes exclusivamente mediáticos, lo que nos dice es que esas raíces han quedado totalmente arrancadas, ¿no? Perdón porque voy saltando de un lado a otro. Propio del directo, ¿no? Yo creo que lo católico, lo religioso, aparte de que ha sido el gran centro de reclutamiento de las élites, no solo políticas, sino también bancarias, buena parte de los líderes de la aristocracia financiera cercana a los monarcas venían bien de la Asociación de Propagandistas Católicos, que hoy está muy activa a través del digital, el periódico El Debate, que era el gran periódico enemigo de la República, y luego del otro gran grupo de poder que era el Opus Dei, ¿no? Que al final acabó controlando los puestos tecnocráticos del Estado desde 1957.
En cuanto al tema de la tecnocracia, en defensa de la tecnocracia, y bueno, también te consultaría a ti este aspecto, obviamente cuando se forma un gobierno reformista, digamos de centro o de izquierda, ese gobierno tiene una restricción presupuestaria. Nosotros formamos parte de Europa y tenemos unas reglas del Pacto de Estabilidad. No podemos pasar del 3% del PIB en déficit y 60% de deuda en relación con el Producto Interior Bruto. Es verdad que hay una flexibilidad ahí bastante considerable, pero es verdad también que necesitamos una serie de mecánicos estatales que sepan cómo funcionan los ministerios, las cuentas. Entonces tú dependes de la buena asesoría de altos funcionarios. Si tuviéramos que poner o nombrar a todos los directores generales de los ministerios, gente de nuestro partido, nuestra tentación de uso del poder con objetivos ideológicos o personales sería demasiado grande. Entonces, es verdad que una élite funcionarial es prácticamente imprescindible. Otra cosa es la tentación tecnocrática, que todo sea números, que todo sea tecnocracia y que no haya debate alguno. Por ejemplo, el caso de Grecia, cuando se les dijo tenéis que hacer esto, esto y esto otro. Cuando Yanis Varoufakis, que era ministro de Finanzas, demostró que se podía hacer un camino alternativo con cierta probabilidad, le confesaron que eso no lo podían permitir, que entre otras cosas ese partido, Syriza, pues era el equivalente o el gemelo o el mellizo de Podemos en España. Entonces aquella experiencia fracasó, pero fracasó porque lo tecnocrático también negocia la parte necesaria económica, ¿no? O sea, democrática, que nosotros podamos decidir si queremos recorte o no, o que podamos decidir una salida de la crisis que pueda ser en cierto modo alternativa. Entonces, claro, lo tecnocrático es imprescindible. El caso de Donald Trump, los problemas que está teniendo con los tribunales de justicia, son una buena señal de que el poder tecnocrático regula, puede frenar a un mandatario que potencialmente o en acto es un tirano. El alto funcionariado de Estados Unidos, claro, se los está cargando para poder hacer lo que quiera. Entonces la tecnocracia tiene una función. Y luego el tema de los medios, pues hombre, mi experiencia con Planeta pues está clara, ¿no? Ahora acaba de salir un libro sobre Isabel Díaz Ayuso, sale mañana. Es un autor, es un autor de la editorial Libros del Caos, que es la que me ha publicado a mí, que habla con 193 fuentes. Sí. Habla con 193 fuentes sobre la personalidad de esta dirigente. Es la primera biografía no autorizada. Entonces, cuando me van contando a qué medios han ido, pues tenían un pacto con la SER, pero como el presentador de la SER tiene ahora un formato en La Sexta, Planeta, que tiene un contrato con la Comunidad de Madrid en términos de universidades y demás, ha dicho que no, prefieren no abrir ese melón. Pero no es censura, pero es política empresarial, es cancelación en cierto modo. Entonces, claro, esa concentración tan grande de medios, pues tenemos 2 grandes o 3 grandes medios en España, grupos, ¿no? Planeta, Prisa, Vocento, pues tienen unas relaciones de cierto parentesco institucional con el poder político, porque intercambian a gente, porque hay mucha publicidad institucional, porque los verdaderos negocios editoriales pueden ser más en forma de universidad que en forma de publicación. Todo eso hace que estos grandes medios sean como pequeños estados dentro del Estado, entonces no responden tanto a los lectores como a sus propios intereses, no solo económicos sino también ideológicos. Entonces en ese sentido yo creo que son persistencia de modo autoritario, pero como dice Mónica, ya no hace falta pensar en el franquismo para pensar en el autoritarismo cuando hay una nueva tecnocracia tecnológica que tiene unos puntos de vista sobre la inmigración, sobre el control de las personas, sobre que no haya filtros de contenidos para los adolescentes, sobre las mujeres. Es que ciertas personas asociadas a esa élite ya están creando debates en Estados Unidos sobre suprimir el voto femenino. Que puede sonar caricaturesco, pero es que hasta hace poco sonaba caricaturesco que te fueras a Venezuela a traerte al jefe del Estado, por lo cual ahora ya la imaginación es infinita. En este tema, yo veo 2 tendencias, ¿no? Una que me inclina al optimismo y otra que me inclina al pesimismo, ¿no? Quería consultarte sobre qué instinto debo yo privilegiar, ¿no? Lo que me inclina al optimismo es que de los 3 grandes elementos que constituyen las élites, ¿no? Que sustentan las élites, que son la tecnocracia, el dinero o el capital, y la ideología o el discurso, ¿no? Yo noto la tecnocracia estará siempre ahí, ¿no? Pero aunque hay elementos tecnocráticos que son muy preocupantes, Peter Thiel, etcétera, tecnólogos o tecnolibertarios, pero donde hay una evolución, me parece a mí, es en cuanto al mundo del dinero. Yo noto una evolución
y es que, curiosamente y paradójicamente, el mundo del dinero está continuamente reclamando más intervención del Estado. Es decir, el discurso ha sido del mundo del dinero hasta ahora el mercado total, pero están continuamente pidiendo ayudas, subvenciones, protección, etcétera, ¿no? También por el contexto geopolítico mundial, en un contexto geopolítico mundial. Está en cierto modo redescubriendo la importancia del Estado, ¿no? En esa dicotomía mercado-Estado, yo creo que el mundo del dinero, lo que pasa es que lo hace contradictoriamente y es decir, que cuando hay digamos, una iniciativa que va hacia un mayor equilibrio entre mercado y Estado, entonces rechazan ese mayor equilibrio, ¿no? Es contradictorio, pero yo creo que el mundo del dinero está preocupado y de hecho particularmente en Estados Unidos. El mundo del dinero está reaccionando con mucha preocupación a lo que está pasando en su propio país, ¿no? Por eso, entonces, desde el punto de vista del capital hay una toma de conciencia e incluso una parte del capitalismo con respecto a las desigualdades, ¿no? Que es algo que es un tema que también formaba parte de los temas tabú, no se podía hablar. Yo cuando estaba en la OCDE, por ejemplo, regularmente intentábamos algunos llevar el tema de las desigualdades al debate y decían que era un tema subjetivo, ¿no? Que no. Ahora yo creo que ya forma parte, aunque no como debería serlo, de los temas de debate, ¿no? Hay una preocupación incluso desde el punto de vista del mundo del dinero con respecto a desigualdades que podían llevarse por delante del propio capitalismo, ¿no? Y desde el punto de vista de la ideología es interesante también ver que hay como un cuestionamiento que yo creo que es lo más importante de la ideología al final, ¿no? Es un poco lo que sustenta todo, yo creo que son las ideas, lo que mueve el mundo son las ideas, ¿no? Yo creo que hay un cuestionamiento de lo que ha sido el gran paradigma, por ejemplo a nivel internacional el consenso de Washington, que ha sido el que ha generado todo tipo de reformas. Cuando hay un país en crisis, pues rescates como ocurrió en Grecia y también en España, ¿no? Rescates muy agresivos. Eso es algo que conocen muy bien los países latinoamericanos, los países africanos desde hace mucho tiempo. Hay un cuestionamiento de ese consenso con respecto a esos rescates. Yo creo que quieren por lo menos edulcorar ese tipo de respuestas. También desde el punto de vista de la política comercial ha habido como una especie, también en España y todavía hoy, esto evoluciona más despacio aquí, siempre ha sido la primacía del libre intercambio, es decir, hay que abrirse al mundo sin ningún tipo de protección, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos es, como consecuencia en algunos países, por ejemplo africanos, que prácticamente tienen una base productiva muy estrecha porque han perdido todo el resto, ¿no? Y aquí, bueno, ha habido, gracias a Europa, yo creo que se ha podido conservar algo, pero también ha tenido un impacto muy negativo, una ideología demasiado, privilegiando demasiado el libre intercambio sin plantearnos para qué, ¿no? Para qué queremos abrirnos al resto del mundo, lo más importante siendo el progreso económico y social, ¿no? No tanto el libre intercambio como tal. Yo creo que hay un cuestionamiento ahí también, ¿no? O sea, yo noto algo que se está moviendo y creo que es una oportunidad, y de hecho vi este fin de semana, creo que se ha producido una iniciativa para crear a nivel mundial una especie de grupo de economía del bien común, ¿no? Me parece interesante. Sí, la ha creado España, o sea, la ha creado España con varios. Me parece interesante esta iniciativa porque podría crear una alternativa de discurso ideológica que me parece interesante. Esa es mi visión positiva. Mi visión negativa es que, entre tanto, estamos asistiendo casi a lo contrario, con toda una serie de, precisamente con la tecnología, como decía Mónica, de tecnólogos que están prácticamente condicionando la evolución del mundo, ¿no? Como con la excusa de la inteligencia artificial, etc. Y esto es totalmente nuevo. Estos tecnólogos, que es un grupo bastante importante, que han colocado a Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, lo han colocado a ellos ahí, apoyaron unos pocos solamente al inicio a Trump y ahora bastantes más, los vimos en la Casa Blanca varias veces, en fin. Y lo que dicen ahora estos tecnólogos es que lo más importante es la inversión, los beneficios, la innovación,
y hasta ahora ellos confiaban con que la democracia era el camino para llegar a todo eso, y ahora consideran que la democracia es enemigo, frena la inversión, frena los beneficios, y por tanto están cuestionando la democracia y promoviendo esas ideas. Curtis Jarvis, por ejemplo, y otros están promoviendo ideas que son contrarias a la propia democracia, ¿no? Peter Thiel, etc., ¿no? Entonces no sé cuál de las dos nos podemos quedar. La actualidad mundial es tan complejo que además lo veo sembrado de paradojas, ¿no? Porque es verdad que abrir un país al comercio internacional y que a través de una especie de darwinismo económico acabemos especializados en lo que mejor hacemos y importemos lo que no, pues en un mundo tan difícil tiene todo tipo de sorpresas. Lo que pasó en el confinamiento fue una consecuencia de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que un país como Etiopía pues delegue a Ucrania la producción de trigo, pues lo que provoca es una hambruna, cuando nosotros a lo mejor nos quejamos de un 13% de inflación, que es un pequeño dolor de muelas, ¿no? Pero lo que pasa es que el gran capitán de esa protesta a través de aranceles está siendo Donald Trump, con lo cual tampoco queremos identificarnos con esa respuesta, ¿no? Es la excusa, Trump yo creo que es casi la excusa. Bueno, lo del tema tecnológico, que yo no tenía ya recursos para tratarlo, pero para comunicarnos en redes y tener un debate como esto, pues lo hacemos por WhatsApp, pues lo hacemos por grupos de Facebook, o lo hacemos por Twitter, y esos son unos monopolios naturales tecnológicos que nos tienen arrendado el terreno, no solo el terreno de la comunicación, sino incluso el de la producción de las emociones, porque a día de hoy, ¿quién puede quitarse el WhatsApp? Hombre, poder hacerlo lo podemos hacer, pero le quitamos un elemento de socialización, y esas autopistas de la información que decía Bill Clinton son privadas, ¿no? Entonces, y el peaje encima no nos lo cobran en forma de dinero, sino que lo están cobrando de otra manera. Entonces, claro, esa infraestructura comunicativa para protestar está privatizada, porque en un principio no era privada, no era pública, pero era común, por lo cual ese tipo de expolios simplemente han sido expolios indoloros en principio, que ni siquiera hemos percibido con lo que se llamaba la nueva economía. Yo creo que los expolios más fuertes no los notamos, lo que es luego casi imposible es recuperar el terreno que no sabíamos que era nuestro, ¿no? Ese es un aspecto, yo creo que fundamental para la organización. No obstante, yo, dentro del pesimismo que a mí me rodea, es verdad, y en un momento en el que la educación pública está sufriendo un ataque, pues en diciembre a los empleados de la Universidad Complutense nos dijeron que no estaba seguro cobrar la nómina de diciembre. Eso quiere decir que, hombre, que los planes de austeridad pues van a suponer, igual no suponen menos sueldo, al menos en términos nominales, pero sí va a suponer una rebaja de la condición del profesor de universidad. Y es una forma también de atacar la educación pública y el trabajo de personas que, pues, en peores condiciones van a pensar peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pesimismo nos rodea, pero cuando somos capaces de ver que esas ideas que tenemos muchas veces las podemos cuestionar y no tener tanto miedo, vemos la historia de otra manera, porque España en los años 40 no estaba mucho mejor que ahora. Había una represión brutal, la gente se comía las ratas por la calle, no había gatos, y en el 48 ya hubo una rebelión estudiantil, que eso cuando lo vi me fascinó, porque digo, bueno, es que no solo la del 56, Sánchez Dragó y Tamames clamaban contra una dictadura, que ellos lo llamaban ya dictadura, ¿no? Y miraban Europa, es que en el 48 ya estaban los españoles protestando, estaba el maquis, que hasta Stalin decía, lo del maquis es una locura, tenéis que crear comisiones obreras, no lo dijo en ruso, ¿no? Pero en España, como dice Nicolás Sesma, que ha escrito un libro que se llama Ni una ni grande ni libre, el fascismo fue el movimiento que más tiempo tardó en entrar, fue en España, 3 años, y hubo que matar a cientos de miles de personas. En otros países como Alemania o Italia, industrialmente más avanzados, se estableció a través de golpes de Estado o elecciones medio manipuladas. Entonces eso quiere decir que energía hay. Lo que pasa es que hay un conjunto de miedos e ideas que nos hemos creído, como aquel documental de No se os puede dejar solo, que si nos ponemos a decidir vamos otra vez a volver al cainismo. Y muchas veces las discusiones televisivas nos hacen pensar eso, y lo parece, pero lo aparece de manera simulada. Pero yo creo que es un momento para que confiemos en nuestro buen juicio, porque creo que hay datos en nuestra historia para pensar que a las élites es muy difícil
echarlas o someterlas, pero también que también lo es difícil con nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que si el ser humano tiene características universales, están relacionadas con la lucha, ¿no? En lo del capital, la verdad es que el capital va pidiendo dinero y va pidiendo seguridad, pero yo creo que es que siempre lo han hecho, porque ellos no establecen una división mercado-estado tan clara como en algunos manuales económicos, ¿no? Sino que ellos, en la medida, por ejemplo, una persona, no me voy estrictamente a lo financiero, pero una persona como Florentino Pérez o una persona como Isidre Fainé, son el número 1 de ACS, el número 1 de Fundación La Caixa, en la medida en que están en más de 4 o 5 consejos de administración, su psicología no es la de Estado-Mercado, su psicología es la de la solidaridad, pero no con los españoles ni la ONG, sino la solidaridad primero con las personas con las que comparten consejo de administración y dirección, y solidaridad con las corporaciones en cuyos consejos de administración están. Por tanto, se establece solidaridad entre ejecutivos, nosotros coincidimos y somos solidarios porque tenemos conciencia de clase, aunque no lo digamos, y además se solidarizan las corporaciones a las que pertenecemos, porque es una relación dual. Ese movimiento conjunto genera dinámicas que cuando hay que pedir dinero o hay que pedir avales son automáticas. No se plantean en el sentido de hay que luchar por el libre mercado, pero es verdad que luego tú ese discurso, el tercer elemento del esquema, lo vas a mantener. Un presidente tan poco comunista como Leopoldo Calvo Sotelo, me parece que decía que lo trataron fatal los empresarios, aunque él era financiero, venía de Explosivos Río Tinto, del Banco Urquijo, de dirigir la Renfe, decía: esta gente está por la mañana pidiendo una subvención y por la tarde está pidiendo una rebaja de impuestos, que al final en cierto modo opera como una subvención porque es un ingreso, ¿no? Es que yo creo que tienen un funcionamiento que tenemos que entender como un funcionamiento corporativo, como una especie de Estado dentro del Estado, con la noción de solidaridad, pero una especie de solidaridad endogámica para mantener un cuerpo que desde el punto de vista de ellos es racional y en cierto modo lo hacen bien. La cuestión es, yo creo que lo más preocupante, y me quería centrar en eso, a lo mejor en un futuro libro, es cómo los reguladores de lo público hacen posible que lo que sería un expolio privado sea perfectamente legal, incluso lo podamos llamar marca España, porque lo que ha pasado con la vivienda, es verdad que los fondos buitres son muy avariciosos, pero ellos lo hacen bien. Por cierto, cierro con un dato: el presidente de Blackstone, Claudio Boada, pues es hijo de Claudio Boada, que fue presidente del INI. Aunque llegue el capital financiero y compita con las élites locales, a los virreyes los nombran siempre de las buenas familias, con lo cual al final el paisaje de mando no cambia tanto, y eso también hace pensar que las redes de movimientos sociales locales también tienen mucho que hacer, pero tienen un déficit que no tienen los líderes, es que no tenemos tanta cohesión, y que si nos comunicamos en terrenos alquilados, pues los algoritmos pues operarán también, no de manera maquiavélica, pero sí racional, para que eso no sea tan fácil, ¿no? Bueno, qué interesante todo. Ha sido también partícipe de todo este entramado y de estas extracciones de rentas, y esto es así, o sea, es verdad que bueno, las redes funcionan y las élites, bueno, al final pues están en los puestos decisivos en todos los lugares, ya sea en los reguladores, ya sea en las empresas, ya sea en el Parlamento, ya sea, y es muy triste, pero esto al final pues se ayudan entre ellos y no son nada proclives a la competencia ni a primar, como dije anteriormente, el mérito y la capacidad, no, son pues a corporativismos, a ayudarse entre ellos, bueno, pues al enchufismo, al amiguismo, al clientelismo y a todos los ismos, pero para llevárselo crudo, o sea, realmente, o sea, esto es finalmente pues para bueno, enriquecerse y para vivir de una manera nada solidaria con el resto, solo solidaria con ellos mismos, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante también escuchar a los que han venido, ¿verdad, Alfonso? Porque seguro que tienen interés en preguntar al autor o en comentar algo, ¿no? Hemos traído uvas para celebrar el jubileo de sus entonces, ¿abrimos un turno de debate? Sí. Bueno, yo antes de abrir el turno de debate tengo que decir algo de lo que no avisé al principio, pues tengo que decir las gafas. Que Raimon Torres es director de Coyuntura Económica de FUNCAS, es profesor asociado del Instituto de Empresa y es consejero especial del director general de la OIT. De Mónica no voy a decir muchas cosas, pero voy a decir una que no puedo
puedo Dejar de callarla, No no la puedo callar. Bueno, fue subdirectora general del Ministerio de Cultura y fue directora general con una importante mujer que hubo en este país, que fue Carmen Chacón. Eso no me lo voy a olvidar. Así que... Carmen y Vivienda. Sí, Y no voy a añadir nada más. Tengo aquí unas cosas para que quería consultarles a ellos, pero bueno, prefiero que abramos el debate y, como digo siempre, abrimos un primer turno y ese turno está cerrado. No vale la historia. ¿Ya está cerrado, no la has abierto? No, que es un primer turno cerrado, que no vale la historia de cuando Pepi dice una cosa, pues a mí se me ocurre otra cosa y levanto la mano porque quiero hablar también. ¿Vale? Si luego hay tiempo abrimos un segundo turno. Cada élite de una manera. Entonces, a ver, levanten la mano y digan, identifíquense, por favor, a aquellos que no conozcan, para ir apuntándoles. Hablan bajo y no hay micrófonos, porque mi problema ya saben cuál es. Yo, lo primero es daros las gracias. Habéis hecho una presentación muy de corrido, porque evidentemente el tema es muy grande, pero para los que somos neófitos e ignorantes, porque el sistema nos ha preparado como ignorantes, entonces resulta que te encuentras con sorpresas muy grandes, ¿verdad? Pero yo voy a reducir todas las sorpresas a una conclusión. Todos sabemos todos los problemas que hay con la Gürtel, con la Kitchen y con todo esto, que seguramente todo tiene que ver con algo de todo esto, ¿verdad? Seguro que todo tiene que ver con esto. Porque claro, si tú impides que avancen grupos políticos que pueden actuar sobre estas élites, pues lógicamente hay que pararle los pies, como sea, como sea. Mi pregunta va por otro lado. La responsabilidad que tienen los progresistas en que esto se permita. Yo sé que no es un tema que a lo mejor sea de este momento, pero tú nos puedes inducir o nos puedes decir cosas al respecto, ¿verdad? Porque claro, el momento que estamos viviendo, vamos, yo que he nacido en el 45, pues obviamente he pagado toda la mierda del sistema, pero además, incluso diría que bueno, como no era consciente, pues que bien, ¿no? Además, yo soy un hombre que vengo de familia religiosa, han hecho una pregunta por ahí que no se ha terminado de aclarar, que esa también tiene que ver con esto. Todas las élites y todos los elementos que están por ahí funcionando, que están en detrimento de todo lo público, de una forma muy sutil, apoyados lógicamente por los dirigentes y los progresistas. Pero bueno, volviendo al tema, la responsabilidad de la izquierda desde entonces, desde la democracia y sobre todo en este momento. ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Y qué repercusión tiene en esto que habéis dicho? Que hace falta control democrático, ¿verdad? Por favor, me gustaría que ampliarais los dos conceptos. El tema de la progresía y el tema de los grupos de poder, entre ellos el de la Iglesia. Porque cada vez hay más universidades privadas, cada vez hay más grupos de poder económico y después acaban pidiendo dinero para la visita del Papa, ¿verdad? Y esto es muy gordo. ¿Cómo queréis contestar? Todas. Sí, como no son muchos, son 5. Recogemos las preguntas de los 5 y contestáis en conjunto los 5. Si queda alguna cosa por ahí de silvanada, la recogemos. Rosa San Segundo. Bueno, en primer lugar yo felicitar la mesa extraordinaria. Yo creo que es un tema más que necesario, el de las élites. Yo hace muchos años leía a Umberto Eco que decía que entrábamos en la edad media tecnológica, y yo es que no entendía de qué hablaba Umberto Eco. Ahora lo he entendido, ahora he entendido que estamos entrando en la edad media. O sea, el Estado-Nación está en crisis la democracia, está en crisis todo, ¿no? Entonces, entiendo lo que decía Umberto Eco hace tantos años de que estamos entrando en la edad media tecnológica. Entonces, en ese sentido, el libro me parece, yo ya lo he leído, y me parece de un acierto increíble. Estamos en manos de las élites, no solo en España, sino en el ámbito internacional, y se está viendo. O sea, estamos en manos de unas élites, y unas élites que están poniendo en peligro pues muchas cuestiones. O sea, da miedo cómo estamos entrando.
por la puerta de atrás, no, por la puerta delante del fascismo, ¿no? Y se está viendo, bueno, pues en muchos ámbitos que no me voy a extender en ello. Y en ese sentido el libro me ha parecido absolutamente magnífico, adecuado, necesario, y no solo en el ámbito de España, sino en el ámbito internacional. O sea, estamos en manos de las élites, ¿no? Y dicho esto, le diría al autor que lo he leído y me parece fantástico el libro y absolutamente necesario. Yo creo que tiene que seguir trabajando y ahondando en el mismo tema, que ha criticado, por supuesto, el tema de España, la dictadura, las élites, que han sido duras y durísimas. Ha criticado y analiza el tema de las élites en la democracia, pero yo creo que le ha faltado Podemos. Esto ya lo he analizado con el propio autor. Podemos también ha calado, y Podemos también ha calado. Las élites no nos las hemos quitado. Restringe, es un exiliado nazi belga que viene a España, militante, no solo que fue secretario de Alianza Popular, sino que fue militante de los guerrilleros de Cristo Rey, y Podemos, las reuniones iniciales se hacían todas en su casa. O sea, y esto por no extenderme, que hay muchos más en Podemos, o sea, que yo creo que de esas élites no salimos de esas élites. O sea, esas élites nos han impregnado y seguimos ahí y siguen impregnando todo. Y no solo en España, sino en el ámbito internacional. Y felicitar al autor, maravilloso libro, absolutamente me parece imprescindible la lectura, y a la mesa, que es un placer haberos escuchado. Muchas gracias. Y hay unos chicos que van colocando las cosas y preguntas a uno u otro, que van contestando, y casi todos tienen carreras universitarias. Y la experiencia de trabajo, pues es ir a trabajar a estos grandes almacenes y demás. Pero tú vas a un centro privado. Yo estoy en la Seguridad Social. Tenía la oportunidad hace tiempo de haber pasado a la Seguridad Social, yo era funcionario, era de la Mutualidad General de Funcionarios. Pero bueno, como estabas dentro de una sociedad que ya llevabas tiempo y la dinámica de no cambiar de médico y demás, pues estaba cometiendo una incongruencia con mi propia persona. Yo estoy defendiendo lo público y estoy yendo a lo privado. Pero bueno, en una de esas cosas que fui a un centro que hay aquí al otro lado de la carretera de La Coruña, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, no se llama... Nisa, creo que se llama de otra manera. Bueno, pues una de las veces que fui con mi mujer dice, ¿te ha apuntado? Digo, ¿a qué? Dice, que para que vayas a que te arreglen la voz de la suya, al podólogo. ¿Para el podólogo para qué? Y vas allí y hay unos mendas, unos chicos y unas chicas que se aprovechan, están terminando no sé qué carrera, y las prácticas de podología te las hacen allí. En un centro privado te hacen las prácticas para la gente que está estudiando. Y yo digo, la gente que está en la universidad pública, porque todos estos provienen de empresas, de universidades privadas, pero las prácticas las hacen en universidades privadas, en hospitales privados, en todos privados, y en los públicos también, esta misma gente. Y queda para la enseñanza pública lo residual, que no se sabe qué es lo que es. Y a la hora de trabajar, pues supongo yo que como en todos los sitios, pues una de las cosas que te piden pues es la propia experiencia. Y eso es lo que quería comentar. Voy a pedir ayuda en algunas preguntas. Incluso voy a como dicen como hacen la privada pública, voy a derivar. Manolo decía que él es neófito e incluso ha dicho la palabra ignorante. Yo creo que toda palabra así muy negativa que digamos de nosotros mismos no suele ser justa, ¿no? Yo ahí en el separador que me pidió Alfonso, que le agradezco el cariño con el que lo ha hecho, ¿no? Está súper bien. Pongo que las ciencias sociales sirven, para muchas cosas no sirven, y para lo que sirven es para, por lo menos en la sociología, que es lo que yo me doctoré, para enseñar a las personas inteligentes cosas que saben, pero que no saben que saben. Entonces toda esa, si una satisfacción me da mi trabajo es que alguien lo lea y diga, he visto rostros que yo ya sabía esto, pero ahora esto me ha servido para asentarlo. Entonces yo creo que ese conocimiento lo tiene la gente. Yo he hecho una mera sistematización, me ha podido llevar muchísimo tiempo, pero la aportación es esa. Entonces yo no creo que nadie pueda considerarse ignorante, al menos como mucho ignorante de no saber lo que ya sabe.
Y para eso, esa es la función principal de, yo creo en general, de muchas ciencias sociales, ¿no? Si tuviéramos tiempo hablaríamos sobre el tema. Por supuesto, ¿no? Lo que dices de Kitchen, yo lo de Kitchen no lo he dicho en este libro, en el anterior lo llamaba que era como un GAL en tiempo de paz, porque Kitchen responde a varios desafíos del sistema que explotan en 2014. Hay 3 hechos en 2014 que desafían al equilibrio del bipartidismo político y económico. El primero, el auge de Podemos, que es como el más llamativo, 5 diputados en el Parlamento, más 5 de Izquierda Unida, eran una amenaza al equilibrio bipartidista, ¿no? Entonces algo había que hacer. Al mismo tiempo, Kitchen está también metida en el desafío independentista. En 2014 empiezan a sacar las urnas a la calle, no solo porque se acelera el proceso, porque ahí hay unas élites independentistas, muchas de las cuales eran inherentemente corruptas, pero es que hay otras élites independentistas en España que están en Madrid y que desde el tamallazo de 2003 la ideología del PP de Gallardón se convierte en una especie de PNV del barrio de Salamanca, porque la financiación de la fundación que da lugar a Vox, que es de Naes, donde estaba Abascal, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, viene de la Comunidad de Madrid. La financiación a Hazte Oír probablemente también, la financiación al Instituto Juan de Mariana probablemente también. Entonces, ¿dónde está el nacionalismo el nacionalismo español? En buena medida el centralismo aquí, que es el que financia buena parte de los medios de comunicación y campañas que están detrás también de esto que llamamos asépticamente polarización. Entonces, creo que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta y que el tema Kitchen y demás también es la respuesta del Estado a desafíos, ¿no? El tercer elemento de 2014 es la abdicación de Juan Carlos I, que es una crisis estatal brutal. Entonces, fíjate, hay que darse cuenta de que estas respuestas son respuestas organizadas e incluso racionales e inteligentes a un desafío. Las élites funcionan corporativamente y solidariamente, entonces reaccionan. Otra cosa es que la reacción se les puede ir de las manos, pero en este caso, y enlazo con lo que comentaba Rosa, a la que agradezco mucho lo que ha dicho y muchas más cosas, ¿no? El papel de Podemos yo creo que nace un poco restringido, porque es verdad que todo partido, es verdad que hay una ley universal que es la ley de hierro de la oligarquía, que parece que todo partido cuando se profesionaliza y entra mucha militancia, los dirigentes se ocupan más de los medios que de los fines. La ley de Mitchell. Lo que pasa es que es verdad que Podemos, para ser justos, pese a que en cierto modo los líderes, no la militancia, fueron la versión política de la salida de clases, se hablaba más de la ruptura y los acercamientos que de otra cosa, nacieron restringidos por el tema de medios de comunicación, jueces, policías, incluso el Banco Central Europeo cuando deja de comprar la deuda pública griega, yo no lo tengo comprobado, pero la teoría del contagio es importante. El muro de Berlín cayó por un contagio entre países. Cuando vemos que se puede en un país, pensamos que se puede en otro. Entonces yo creo que Podemos se tuvo que enfrentar a la ley de hierro de la oligarquía, pero en el sistema capitalista global. El resto lo hicieron ellos, desde luego, y también hay que decir que es un partido que no surge espontáneamente de las asambleas del 15M, que se monta centralmente en una tertulia de televisión, Teleca, ¿no?, de Vallecas, y un conjunto de no sé si lo llamaríamos altos funcionarios, pero serían profesores de universidad de una facultad en concreto. Entonces ese montaje desde arriba probablemente influyó en que ese experimento de los círculos vecinales y sectoriales durara cuestión de meses. Entonces esa puede ser una de las claves por las cuales este grupo se ha convertido en un grupo de dirigentes que al final se ha hablado más de las relaciones personales que de otras variables, ¿no? Entonces, luego están los errores personales y las ambiciones. Yo creo que el liderazgo de Iglesias era un liderazgo político, pero al mismo tiempo empresarial, porque él aspira a empresario de la comunicación, y a día de hoy lo es. Al final, lo que acaba siendo al final, forma parte de tu proyecto al principio. A diferencia de la situación de Iglesias actual, en favor de él diría que es otra paradoja de la historia, que él ha sido político durante 2 o 3 años cuando pasó a formar parte de un gobierno de concentración en algo que aparentemente no le ha gustado mucho, que ha sido vicepresidente con unos niveles de crispación muy altos, pero sí que ha participado de un pacto histórico como muy eurocomunista, ¿no? Totalmente a pérdidas, porque al final electoralmente no les ha compensado, pero eso también da una cierta esperanza de que también han hecho algo que era coherente con el discurso, ¿no? Maribel se refiere al tema de Trump, y yo ahí, bueno,
Pues preguntaros a vosotros, pero utilizaba una metáfora. A mí lo que me llama la atención de Trump es que Trump en el cine sería la pornografía. Él no esconde nada. El erotismo implica sugerir las sombras, el atractivo. Trump es totalmente planos cercanos y ya sabemos lo que es la pornografía. Pero es algo que es una oportunidad, no sé cómo lo veis vosotros, porque que ahora nos expliquen el capitalismo global como en el siglo XIX, de bueno, voy a ir a Irán, voy a bombardear y nos vamos a pasar bien ahí, nena. Pues dice, bueno, pues nos están haciendo una explicación para neófitos de cómo funciona el mundo, ¿no? Mientras que los gobiernos demócratas, o aquí en España, a veces el PSOE sería un poco el erotismo, ¿no? Maquiavelo lo decía así, los zorros te convencen, los leones te muerden, ¿no? Jorge Fernández Díaz de la Quiche sería un león. Y Zapatero en algunos momentos de su vida ha sido un zorro, no lo digo con connotación negativa, sino como una especie de arquetipo analítico, ¿no? Entonces el caso de Trump, hombre, pues tiene lo poco positivo que tiene es que permite ver el análisis muy claramente. Yo añadiría a lo que comentaba Maribel, pues que la sociedad norteamericana, pues bueno, yo creo que está enferma, porque que 75 millones de personas, se dice pronto, hayan votado a un personaje como Trump, y 2 veces, no, o sea, es realmente, o sea, que abundando en lo que tú decías, yo creo que tienen más problemas que Trump. Trump es la consecuencia, ¿no? Pero es que hay un problema ahí, pues en la propia sociedad, ¿no? Que uno pues se aleja de núcleos urbanos un poco pues más avanzados, que no quiero tampoco ser insultar a nadie, no. Y realmente es que lo que hay es una ignorancia pues atroz. Es decir, no han salido, no digo de su estado, no han salido del patio de su casa. No tienen ningún tipo de open mind, apertura de mente, conocimientos, cultura, educación y de verdad, o sea, uno solo tiene que visitar la América profunda que se llama para darse cuenta que hay muchísimo atraso cultural y educativo y mucha ignorancia que lleva a estas consecuencias. O sea que ya Trump es un poco la consecuencia y es muy triste porque efectivamente esa consecuencia pues la estamos sufriendo todos, ¿no? Ya no solo por la catástrofe humana que están viviendo en determinados países ahora mismo y que estamos viendo, ¿no? O sea, una tras otra, sino bueno, pues económicamente también pues vamos a sufrir las consecuencias todos. Sí, pero esa ignorancia se provoca. Sí, por el propio, por el propio sistema, claro, ellos, no, y de hecho, fíjate, salvando las distancias, nuestra comunidad autónoma, pues ahora mismo que voten también a Ayuso, me estáis grabando, pero bueno, yo realmente denota también pues cierta, a veces ignorancia, porque muchas veces ves que es gente pues que son de clase obrera y bueno, más bien pues que necesitan una universidad pública, por decirlo de alguna manera, o una sanidad pública y de repente pues ves que están votando un modelo muy premeditado de cargarse efectivamente todo lo público en aras a favorecer lo privado. ¿Y qué pasará cuando ya no esté lo público? Es la pregunta que yo haría. ¿Qué pasará con los hijos de estos que están votando a Ayuso cuando bueno, no puedan ir a la universidad porque no se puedan permitir la universidad privada, porque ya se haya cargado la universidad pública, porque ese es el plan, que es un plan premeditado y que está muy bien diseñado y que además lo ejecutan y lo están ejecutando. O sea, nos estamos dando cuenta que lo están ejecutando. Entonces, bueno, porque estamos viendo, lo ha comentado Andrés, cómo la universidad pública pues está reduciendo cada vez más pues todas las titulaciones, todos los números de alumnos, todo, porque se reduce el personal, porque se reduce el presupuesto. O sea, realmente vamos a cierres de facultades, de universidades, y esto va a ocurrir. Entre tanto, han montado ya el sistema privado, que ya es más numeroso, hay más universidades privadas, hay el doble de universidades privadas que públicas. Entonces, bueno, el ascensor social, ¿dónde va a quedar? Entonces a mí eso todavía me da más tristeza y es, yo creo que también mucha ignorancia. Había algunas preguntas y reflexiones muy interesantes, ¿no? Particularmente de Rosa, Maribel y José Luis, que tiene que ver con toda la cuestión del vasallaje, si volvemos a una especie de edad media, el tecnofeudalismo, Trump, etc., ¿no? Y o sea, yo creo que el punto que me parece interesante en vuestras reflexiones es que si uno piensa en cómo hemos progresado como humanidad,
cuando hemos progresado ha sido siempre porque hemos conseguido, mediante la acción colectiva, ir en el sentido del bien común. Tenemos ejemplos en la historia, ¿no? Y probablemente es un punto, yo no digo, es digamos, un complemento a, a tu libro, ¿no? Y es que hay a veces acciones promovidas por élites que van en el sentido del bien común. Puede ser, por ejemplo, el estado de bienestar. Eso ha sido un gran avance histórico, no estaríamos donde estamos. Ha habido Carpolani, una serie de personas que desde el punto de vista de la ideología lo han promovido, y posteriormente otros, y desde luego, bueno, es algo que a nosotros tenemos a nivel internacional, a nivel nacional, pero a nivel internacional, yo creo que ha habido un momento en que hemos conseguido unas relaciones internacionales relativamente pacíficas, teniendo en cuenta un principio que es fundamental, que es las reglas de derecho, es decir, que las relaciones entre países se basen en reglas de reciprocidad basadas en reglas de Estado, ¿no? Así es como avanzamos teniendo en cuenta el bien común con una acción colectiva. ¿Cómo se retrocede? Se retrocede cuando uno va hacia la Edad Media, es decir, no la regla de derecho, no el bien común, sino el poder del más fuerte. Los retrocesos de la humanidad históricamente vienen cuando, desde la Segunda Guerra Mundial, etc., cuando Hitler, por cierto, practicó una política comercial muy próxima a la de Trump, proteccionista también, pero no es proteccionista en el sentido de poner aranceles solamente, es de imponer la estructura comercial a otros países antes de la Segunda Guerra Mundial, muy interesante, ¿no? Pero, y estamos en esta fase en este momento que se está cuestionando el bien común como objetivo y se sustituye la relación asimétrica de poder entre países y dentro de los países entre grupos, ¿no? Y yo creo que es algo muy peligroso, evidentemente. ¿Y quién lo está aprovechando? En ese sentido, yo estoy de acuerdo con la idea de edad media tecnológica, con relaciones de vasallaje, que tiene que ver, es una connotación muy de medioevo también, y el tecnofeudalismo, me parece que efectivamente, ¿quién lo aprovecha? Pues quién tiene más poder y quién tiene dentro del capitalismo más poder en este momento, pues son las grandes tecnológicas que actúan, como has dicho, de manera que no nos damos ni cuenta. Estamos nosotros, cada vez que consultamos el móvil, estamos contribuyendo a más poder de esas tecnológicas que intentan, por ejemplo, en el caso de Europa, están acotando la posibilidad que tiene la Unión Europea de imponer una regulación y límites, por ejemplo, que tiene que ver con la privacidad, proteger a los niños, ¿no? Con respecto al uso de aparatos móviles, etc., ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema es ese, ¿no? Y bueno, en cierto modo, en el caso de Trump, yo diría que la democracia está amenazada de dos formas, ¿no? Una es cuando las élites no se preocupan precisamente del bien común, y entonces llega un momento que votarán, como ha dicho Mónica, Trump, y peor aún, cuando las élites actuales se sustituyen con élites que son peores aún, que son élites que consiguen un poder colosal. Por ejemplo, si mañana quisieran esas grandes tecnológicas paralizar la economía, sencillamente no podríamos utilizar las tarjetas de crédito. Casi todos los métodos de pago, ya no digo de personas, pero también de transferencias bancarias, se hacen mediante plataformas norteamericanas de unas pocas tecnologías. Podrían paralizar la economía, sería un caos mañana mismo, ¿no? Entonces eso, bueno, eso es la negación del bien común, que es a lo que debemos aspirar. Sí, pero fíjate, esta mañana leía yo una noticia, puede parecer demagogia, pero verás, una señora en Estados Unidos que la habían operado, que la operación, dicen, nos damos cuenta de lo que tenemos cuando nos lo quitan, cuando nos falta. Que la han operado y no era una operación grave, 50.000 euros, dice, y no tengo que pagar, está jodido. Pero es que estamos en ese camino. Estamos en ese camino. O sea, yo no sé si tendríamos que empezar a salir todas las semanas ahí a cortar el arroyo Pozuelo o hacer qué, porque aquí los servicios públicos es que llevan años y años deteriorándolos y deteriorándolos y deteriorándolos. Y
justificando o demostrando, pretendiendo demostrar que los privados son más eficaces. Luego, con los graciosos chistes de los funcionarios y la hostia, la madre que lo parió, pues lo apuntábamos todo. La universidad, vosotros lo sabéis mejor que yo, hay menos dinero que hace unos años. Es que hay menos dinero que hace unos años. Y no te explicas por qué. Al final, después de unas movilizaciones se consigue un poquito, pero ni lo que se necesita. Bueno, Raimon ha sacado un tema que veo relacionado con otro que ha mencionado Mateo, que es, lo utilizo porque está relacionado con mi trabajo, que es el de circulación de la élite. Wilfredo Pareto es un autor que vosotros conocéis, ¿no? Que tiene un tratado de 800 páginas, pero igual 4 palabras. Él estaba obsesionado con que todo fluyera. Su tesis era sobre el equilibrio de los líquidos y por la vía del positivismo lo llevó a la economía. Y él decía, pase lo que pase, las élites circulan. Si hay una revolución, esos revolucionarios, él era conservador, van a ser élite, con lo cual la historia no es dialéctica, es circular. Entonces, en esa circularidad, ahora mismo, la élite, llamémosla pornográfica, de Donald Trump, ha surgido. Luego puede llegar otra, digamos, más erótica, más elegante, pero en cierto modo, toda tiene que estar en contacto con esa élite tecnocrática, tecnológica, ¿no? Pero hay un combate ahora mismo entre élites mundiales, porque la élite china es diferente de la occidental, es una élite puramente, no la quiero llamar estatal porque no es estatal, pero une el Estado y el mercado a través de la correa de transmisión del Partido Comunista Chino. Los chinos son grandes planificadores, personas muy pacientes, muy discretas, son todo lo contrario de la presidencia de Estados Unidos, y enlazan todo el mundo a través de la clase dominante. No es clase, es la correa de transmisión del Partido Comunista, que no es comunista, sino que es un partido que gobierna centralmente todo el país. Entonces, ¿qué ocurrirá? No, yo lo sugiero, me interesa vuestra opinión. Dentro de ese combate, pues yo creo que es el gran desafío del presente. No sé cuál es el papel de Europa, pero sí que hay un combate entre una especie de tecnocracia tecnológica administrada por los líderes norteamericanos con un aspecto así como muy decadente en todos los sentidos, y luego otra élite que surge. Yo creo que ahí hay un combate, y en ese combate por recursos cada vez más escasos se resuelven o se pueden interpretar casi todos los conflictos actuales. Yo creo que ese es el elemento que no sabemos cuál va a ser el próximo episodio de la circulación de la élite. Dentro de ese, lo que decía Mateo de la ultraderecha es un capítulo más. Ahora mismo en Hungría ha caído un líder, ha surgido otro líder que es muy parecido, otro elemento de circulación y de control social, probablemente sea un tanto a favor de la Unión Europea, pero bueno, siguiendo esta teoría podemos aventurar que no va a haber cambios radicales, ¿no? Pero esa circulación es continua, ¿no? Bueno, no sé si queréis decir algo de eso, porque ese es un combate importante. Y luego lo que decía José Luis del tecnofeudalismo, eso sí me sugiere otra pregunta que os quiero pasar, que es: el tecnofeudalismo lo que muestra es un conjunto de monopolios naturales que controlan casi toda la producción simbólica y controlan muchos aspectos del tema del crédito, de la comunicación, de la producción industrial. Sin la élite tecnológica no se puede hacer prácticamente nada ahora, ¿no? Pero al mismo tiempo es reflejo de un mundo que puede ganar dinero sin crear empleo, y en ese sentido un mundo que puede ganar dinero sin crear empleo ya no necesita votantes. Entonces yo no sé qué pensáis vosotros, si lo político autoritario actual es un correlato de una economía que crece y distribuye de otra manera diferente a antes, cuando ya no hay un enemigo comunista, cuando ya hay un estado del bienestar que pesa más que otra cosa, y en ese sentido la democracia no sería necesaria. Muy interesante, muy interesante. Justo lo que dicen. Ellos mismos lo dicen de manera a lo mejor menos explícita, pero básicamente dicen ellos mismos. Bueno, pues no es la primera vez que oigo esa pregunta, ya se viene trabajando con esa pregunta. ¿Hace falta la democracia? Exactamente. Ayer hablaba yo con La democracia, con Felipe González, por ejemplo, era un mecanismo, me voy al caso español, me voy a lo de en plan umbral otra vez, en mi libro, pero es un mecanismo de legitimación de la dominación a través de métodos pactados constitucionalmente. La democracia es una fase de la dominación también. Dominación carismática, constitucional, dominación tradicional, lo que decía Max Weber. Y ahora mismo parece que el método democrático que ha funcionado
para vivir mejor, pero también para tener una vida ordenada desde el punto de vista de las plusvalías de las grandes corporaciones. Ahora ya, bien porque nosotros también estamos un poco alienados en las propias plataformas de los tíos que dicen que la democracia no es necesaria, bien porque las condiciones han cambiado mucho, hacen que, bueno, en definitiva el mecanismo de legitimación a lo mejor empieza a ser otro, pero nosotros no somos espectadores absolutamente pasivos. Otra cosa es que estemos muy cuarteados y que los lugares de conversación sean cada vez menores, refiriéndome sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Pero que sí. Vamos al modelo chino, ¿sí? Es interesante que el tema de China, o sea, realmente yo diría casi que nos hemos quedado solos en Europa. Creo que lo dice Borrell, ¿no? Es el que lo dice, ¿no? Que por una parte, en el caso de Estados Unidos, está amenazados por el tecnofeudalismo y una erosión de todos los mecanismos democráticos por parte del poder político actual, que está en parte en manos del tecnofeudalismo, y en el caso de China, que yo creo que ha conseguido un cierto avance hacia el bien común desde el punto de vista material, puramente material, pero no desde el punto de vista democrático. Entonces, Europa, en cierto modo, eso nos devuelve la imagen, ¿no?, de hacia dónde queremos ir. Yo creo que hay una aspiración, yo creo que los valores democráticos están muy arraigados, yo creo que definen, ¿no?, la cultura europea, yo creo que está ya muy arraigado, ¿no? Sin embargo, está amenazado por estas dos maneras de ver el mundo que son muy distintas, ¿no? Y cómo conseguimos encontrar nuestro camino en medio de esos dos modelos va a ser... No le da miedo, no, mira, yo recuerdo cuando estábamos con la epidemia del COVID, vi una noticia en la televisión que se ve un tocho de acero inoxidable, con un cilindro ahí, vamos, con una bobina, enrollado ahí. Que la tenía que cobrar, y ¿cómo la está pagando usted? No lo sé, a lo que me pidan, pero ahora me voy a una cosa tan rudimentaria como que yo tengo un amigo pues chatarrero, que un año se quedó en la subasta de los coches que hay abandonados en el Ayuntamiento de Madrid, que se la subasta por X dinero, se los quedan, no sé si eran 12 millones. Y llegan de la torre, dicen, Paco, ¿cuánto has pagado por esto? Dice, 12, te toma 18 y dámelo para acá. Y me dice, pero es que los chinos, tú sabes que los chinos se están comprando toda la chatarra, pero al precio que les pidas. A ver, nos hacemos amos de toda la materia prima del mundo y lo ponemos a nuestra disposición y hacemos con ello lo que nos da la gana. ¿Cómo se siente? ¿O es una tontería lo que acabo de decir? No es una tontería, es muy importante porque yo creo que el modelo chino se sustenta también en el acceso. Ellos lo que piensan, ellos están en pugna con Estados Unidos desde hace mucho tiempo, mucho más que antes de Trump. Y lo que han intentado hacer, dentro de que son más de 1.000 millones de habitantes, ¿no?, y que el poder chino hay una circulación dentro del Partido Comunista, vemos cambios dentro del Partido Comunista continuos, el que está ahora se tiene que perpetuar, y una forma ha sido el acceso privilegiado a las materias primas, a todo tipo de materiales, el cobre, el aluminio, por supuesto los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces eso, claro, y nosotros, nuestra manera de ver el mundo ha sido, en Europa, los intercambios. Es decir, nosotros consideramos que intercambiar es una buena forma, no tenemos por qué poseer materias primas o almacenar, sencillamente intercambiamos, vendemos lo que sea, maquinaria, y compramos materias primas. Ellos quieren poseer materias primas. Y de ahí su presencia en África, en Latinoamérica, etc. Han comprado África, se puede decir. China África, ha comprado África. Latinoamérica. Las materias primas están en... China compra la chatarra. Todo. Es el primer comprador del mundo de chatarra. Sí, yo lo sí. Bueno, ¿alguna pregunta queda por resolver de alguien que sabía yo que ahí quedan por resolver preguntas? A ver, ¿cuál es tu nombre? Luz. Que son tan interesantes como entristecedoras, no por el carácter de los oradores, sino porque los temas son muy duros, ¿no? Lo que dice Luz de genocidio y emigración,
supone tal desafío a las élites que, bueno, pues han surgido un apartado de esas élites que son las ultraderechas, que surgen, sobre todo el momento de potenciamiento de las ultraderechas son 2015-2016, donde ocurren todos los eventos que explican la actualidad. Obviamente es una especie de frente electoral armado para que no cambien demasiadas cosas, ¿no? La cuestión es si vamos a ser capaces de hacerle frente a ese grupo que lo que hace es un trabajo sucio para otro tipo de élites, ¿no? Que luego se extrañan mucho de que esté creciendo la ultraderecha. Hay muchísima hipocresía en ese sentido, porque todas estas personas que migran en un mundo que viene de consecuencia del consenso de Washington también, que son las élites, entre comillas, liberales del pasado. Entonces, bueno, no sé si vosotros... Yo respondo a eso y a otro comentario, porque a raíz de lo que dice Carlos y lo que se estaba hablando aquí de los tres ejes, ¿no? Las tres áreas, China, Estados Unidos y la Unión Europea, yo por quedarme con un sabor positivo, la Unión Europea tiene una desventaja obvia, que es que no es un país. Aunque sea un proyecto de país, nos las hemos visto y nos las hemos deseado con la crisis de la deuda pública, y de pronto había una Unión Europea del norte y otra del sur. Creo que eso se ha dejado atrás, hay un avance en términos de eurobonos, se ha relativizado muchas ideas que ya se han considerado viejas y que no funcionan, y yo creo que ahora mismo tenemos que plantearnos si la Unión Europea tiene que competir o tiene que hacer frente a China y Estados Unidos, no solo en términos monetarios, sino en temas de humanidad, calidad de vida, lo puede hacer. Porque el Estado del Bienestar yo creo que es un proyecto único europeo, que puede que sea caro, pero en el sentido de que es mejor tener gente bien educada y sana y con pensiones, que tenerla absolutamente explotada y desesperada por dónde va a dormir. Yo creo que en ese sentido somos más competitivos, insisto, no en términos monetarios, sino en términos humanos. Y en ese sentido nos queda una tarea, porque nos queda consolidar eso, poner de acuerdo a todos los países y luego dar pasos en el sentido de que cuando hay dudas entre si hay que ser más democrático o menos, una persona que yo creo que, bueno, formaba parte de las élites políticas, que era Willy Brandt, decía, cuando tengas dudas entre más democrático o menos, siempre más democrático. Entonces yo creo que la radicalización de la democracia no es debilidad, yo creo que a largo plazo puede ser, en cierto modo, fuerza, ¿no? Y yo creo que es algo que en Europa todavía se sigue creyendo, pero tenemos muchos retos, entre otros que no tenemos la capacidad organizativa de un país, ¿no? Un Estado-nación. Entonces, bueno, yo era básicamente lo que quería leer. Muy bien. Que venga yo. Que luego viene más.